¿Qué ciudades te vienen a la mente al pensar en Europa? La persona promedio es París, Londres, Barcelona, Roma y ese tipo de ambiente. Muy pocos pensarían en lugares como Belgrado, Sofía, Chisinau o Minsk. Esto refleja una separación diferente entre los estados de Europa occidental y oriental. Esta separación existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó dividida ideológicamente entre los estados autoritarios, socialistas y comunistas del este, y los estados democráticos y capitalistas del oeste. Esta división fue mejor resumida como cortina de hierro, término creado por el ex primer ministro británico Winston Churchill. En su apogeo, la cortina de hierro seguía estas fronteras. En la Guerra Fría, la cortina de hierro no era física, pero sí existía en la mente de las personas. Había una correspondencia muy limitada y un compromiso activo entre los dos lados. Los de Europa Occidental rara vez se aventuraban al este rojo, y a los del este se les instaba a mantenerse alejados del corrupto oeste. Económicamente en este periodo, los estados de Europa Occidental se desarrollaron mucho más allá de sus contrapartes socialistas autoritarias, ya que sus ideologías fundamentalmente capitalistas movieron a muchos estados hacia iniciativas de privatización, y muchas personas se esforzaron por ganar tanto dinero como pudieran. En Europa Oriental, la mentalidad marxista que gobernaba muchos estados establecía que la igualdad creaba una sociedad exitosa. Sabemos que muchos funcionarios no compartían esta ideología, pues se han revelado numerosos casos de malversación y corrupción desde entonces. Sin embargo, muchas personas tuvieron que vivir bajo esos regímenes con dichas ideologías, sin oportunidad de mejorar financieramente por sí mismas. Cuidar del Estado se veía como cuidar de uno mismo. Este es un punto reflejado por las industrias que dominaban los supuestos paraísos socialistas de Europa del Este. Sus economías se basaban principalmente en exportar materias primas, productos agrícolas y bienes de baja calidad. Estas industrias de exportación también existían en Europa Occidental, pero contaban con tecnología avanzada, exportaciones financieras y legales, y otras áreas cada vez más valiosas globalmente. La combinación de todos estos factores significó que en el periodo entre 1989 y 1991, que también es el marco de tiempo marcado por la caída del comunismo en Europa Oriental, no había un solo estado de Europa Oriental, excluyendo a la Unión Soviética, en los 10 estados europeos más económicamente poderosos. De hecho, el mapa se veía así. Se nota claramente la diferencia en el Producto Interno Bruto anual entre los estados de Europa Occidental y Oriental. Como mencioné, entre 1989 y 1991, el socialismo autoritario cayó como ideología dominante en Europa Oriental. Para 1992, Yugoslavia era el único estado socialista restante en Europa. Europa Oriental ahora estaba libre para jugar a alcanzar el capitalismo con sus contrapartes occidentales y cerrar el abismo económico que se había abierto entre los dos. Aunque en teoría la caída del comunismo debió iniciar este proceso, en realidad no cambió el panorama económico europeo. Observa este mapa de Europa 2023 que muestra la riqueza de los países en 4 percentiles. En verde, vemos el percentil alto. En amarillo, vemos el percentil medio alto. En naranja, el percentil medio abajo. En rojo está el percentil más bajo. Seguro todos ven lo que muestra el mapa, pero para enfatizarlo, agreguemos el contorno de la cortina de hierro. Pueden ver claramente que desde el periodo de 1989 a 1991, en realidad no ha cambiado una cantidad significativa en los rankings económicos del continente. Quiero decir, sí, ciertos estados como Polonia y Rumania se han desarrollado económicamente de manera significativa desde sus respectivos periodos socialistas. Sin embargo, los estados occidentales también han desarrollado continuamente su economía y continúan dominando el percentil más alto de importancia económica en Europa. No ha habido recuperación económica. Desde el final de la era socialista, la brecha entre los percentiles inferior y superior ha crecido. Alemania lidera con un Producto Interno Bruto de casi 4 billones de dólares. En el otro extremo está Montenegro, con un Producto Interno Bruto de unos 5.000 millones de dólares. Esta comparación es injusta, ya que el Producto Interno Bruto no refleja todo sobre el bienestar económico y social de los estados, además del tamaño de la población. Sin embargo, esto no mejora la situación en Europa del Este, solo la empeora. Si mapeamos los estados con menor ingreso nacional bruto per cápita, que mide el ingreso promedio anual, estos son los peor posicionados. Y estos son los estados que salen mejor. Nuevamente, la división este-oeste es extremadamente evidente, y no importa cómo intentes interpretarlo, ciertamente no hay argumento de que haya igualdad entre los dos lados. Aunque había esperanzas tras la caída de la cortina de hierro, Europa del Este sigue rezagada económicamente frente a Europa del Oeste. Entonces, la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué ocurre esto? Y los estados de Europa del Este no han logrado cerrar la brecha ni generar mejores oportunidades para sus poblaciones. Bueno, como la mayoría de las cosas relacionadas con las relaciones internacionales, no hay una respuesta simple. Hay varios factores que pueden explicar por qué se llegó a esta situación. Primero, está la influencia persistente de la era comunista en los estados de Europa del Este, conocida como la resaca comunista. Es difícil exagerar el impacto del comunismo en la economía y gobierno de varios estados de Europa del Este. Incluso en Alemania, el país más rico de la Unión Europea, persiste la división entre este y oeste. La doctrina comunista provocó ineficiencia económica en la región, persistiendo en varios casos. Tienes que recordar que en el oeste, las formas del capitalismo y la economía de mercado libre han estado arraigadas en la sociedad durante siglos en algunos casos. Por eso, para quienes vienen de este contexto, es fácil entender por qué muchos estados de Europa del Este son económicamente ineficientes. Pero se debe recordar que durante un periodo de aproximadamente 50 años, entre 1940 y 1990, prácticamente todos los europeos del Este nacieron y crecieron en sociedades donde el capitalismo era un concepto muy ajeno. Esto se ve en historias de acciones de empresas estatales, que se volvieron muy valiosas y muchos en Europa del Este las cambiaban por vegetales en los primeros días de la transición al capitalismo. Muchos en Europa del Este aún no han comprendido completamente el sistema de capitalismo liberal, razón por la cual muchas de las economías en esta región han permanecido continuamente ineficientes, y en numerosos casos no han logrado diversificarse significativamente. Aquellos estados de Europa del Este que han logrado desarrollarse económicamente, como Polonia, la República Checa y Rumania, han sido asistidos enormemente al unirse a la Unión Europea, que ahora es una aspiración compartida de muchos estados de Europa del Este. Para entrar a la Unión Europea hay que cumplir criterios estrictos. Uno de estos criterios es mostrar bajos niveles de corrupción, lo que en Europa del Este sigue siendo un importante legado comunista. Como muestra este mapa, los 10 estados más corruptos de Europa están en el este, tras la antigua cortina de hierro. La corrupción es clave para entender por qué Europa del Este está rezagada económicamente frente a Europa Occidental, ya que frecuentemente se malversan fondos estatales, perjudicando a la población y el desarrollo. Y no, chicos, no estoy diciendo que el oeste esté libre de corrupción, también está muy presente allí. Ahora, si has llegado hasta este punto del video, felicidades, ya que estoy seguro de que algunas personas que no lo hicieron dirán que olvidé mencionar estos dos próximos puntos. Pero eso es geografía y colonización. Estos dos factores están muy relacionados, pues su geografía fue una razón para no participar en el colonialismo. Cuando los países de Europa Occidental establecieron comercio y colonias en Asia, África y América, adquirieron gran riqueza y poder. Europa del Este tenía menos acceso a rutas oceánicas que Europa Occidental, así que comerciaban menos. Tener un puerto antes podía ser la diferencia entre ser potencia mundial o solo un territorio de un imperio. Hay una razón por la que algunas de las ciudades más grandes del mundo, hasta el día de hoy, están cerca del agua y tienen algún tipo de puerto. Pedro el Grande ejemplifica lo importante que es esto. Al llegar al poder, dedicó la mayor parte de sus 43 años gobernando a buscar un puerto de agua cálida para impulsar la economía rusa. Esa fue la razón principal de la Gran Guerra del Norte contra el Imperio Sueco en el siglo XVIII, donde Rusia obtuvo territorios en la costa báltica, como Estonia, Livonia e Ingria. Esto permitió a Pedro establecer San Petersburgo en 1703 en la costa recién adquirida, que hizo la nueva capital de Rusia. Fue la razón principal de la guerra ruso-turca contra el Imperio Otomano para acceder al Mar Negro, aunque no fue exitosa. Puedes notar lo importante que es tener acceso a un océano, y no estar aislado en tierra. Aunque algunos países no lo estaban, podían aprovecharlo igual. A diferencia del Reino Unido y Francia, los países del este debían enfrentar peajes altos o acceso restringido en los estrechos daneses para llegar al Atlántico. Es el mismo problema con el estrecho de Gibraltar en aquel entonces, que ha sido gobernado históricamente por los musulmanes, los españoles y ahora por Gran Bretaña. Por eso, Europa del Este no participó en el comercio internacional ni en el colonialismo, lo que fue una gran desventaja. Hoy no se benefician del neocolonialismo como algunos países de Europa Occidental. Y por supuesto, el otro lado de este problema geográfico es que gran parte de Europa del Este, especialmente Polonia, Bielorrusia y Ucrania, es extremadamente plana. Esto es excelente para producir alimentos, pero facilita ataques de ejércitos invasores, por lo que la región siempre estuvo en conflictos e invasiones, no solo de Europa. Ahora, no me malinterpreten, Europa del Este está lejos de tener la peor geografía del mundo, pero combinada con otros factores, estas limitaciones geográficas contribuyen a la razón por la que esta región es más pobre que sus contrapartes occidentales. No debe subestimarse, especialmente al hablar de este problema históricamente y no solo en décadas recientes. Hablando de conflictos, sin embargo,
Otro factor significativo para explicar la disparidad económica son las constantes guerras. La guerra suele afectar negativamente a los estados que buscan desarrollar su economía y riqueza. Desde 1991, casi todos los conflictos europeos han ocurrido en Europa del Este. Estos diversos conflictos no solo han impactado directamente las economías de sus respectivos territorios, sino que también los han impactado indirectamente a través del efecto que el conflicto ha tenido en las tasas de inmigración de los estados de Europa del Este. Durante las guerras que surgieron como resultado del colapso de Yugoslavia, millones de personas de toda la región de los Balcanes abandonaron sus respectivas patrias, privándolas de muchas futuras generaciones y futura fuerza laboral. El vínculo entre conflicto e inmigración sigue vigente. La guerra entre Rusia y Ucrania afecta gravemente a ambas poblaciones y probablemente tendrá un fuerte impacto económico futuro por la fuga de cerebros. En 2022 se estima que unos 12.000 millonarios y casi 100.000 trabajadores tecnológicos, el 10% de la fuerza laboral tecnológica, abandonaron Rusia. Esto me lleva al punto final, la oportunidad. Debido a que ya no existe una cortina de hierro, muchos en Europa del Este han buscado empleos en regiones más prósperas económicamente que las suyas, donde pueden ganar más. La gente sigue el dinero y podemos ver esto sucediendo. Han pasado más de 30 años desde la Guerra Fría y la cortina de hierro, y Europa del Este aún no alcanza económicamente a Europa Occidental. Si más estados de Europa del Este comienzan a comprometerse a unirse a la Unión Europea, finalmente podrían romper las tendencias que han permanecido desde el periodo comunista, y podrían llenarse de más oportunidades. Si algún día Europa del Este y Europa Occidental logran paridad económica y social, eso ocurrirá en un futuro muy lejano. Gracias por ver.